Bueno, señores, lo prometido es deuda. Habíamos hablado de videos del patrón MVC implementado en PHP. Habíamos hablado ya en la parte número 4 de esta lista de reproducción que teníamos pendientes, lo que tiene que ver con la implementación de la interfaz PDO y algo con cifrado de contraseñas. Para eso, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejarles el repositorio a las personas que no han seguido los videos de la parte 1 o la parte 4, o a las personas que tal vez sí lo han seguido pero se les ha perdido el código, en la siguiente dirección, en Bitbucket. En Bitbucket vamos a dejarlo en la descripción del video cuando lo suba. De todas maneras, allá va a encontrar todo el código hasta la parte final del video número 4. En la parte final, que estamos haciendo, nos estamos logueando dentro de una aplicación y permitimos registrar utilizando el patrón de diseño. Todo esto lo estamos trabajando usando NetBeans, PHP 5, HTML, CSS, JavaScript. Recuerden, muchachos, que al momento de bajar ustedes su repositorio deben volver a escribir su archivo de configuración, pues diciéndole a su máquina en dónde va a estar ubicado el proyecto para que se abra correctamente. En mi caso, el proyecto está ubicado en la carpeta de YouTube en mi servidor local. El proyecto se llama sesiones, ¿vale? Igualmente les dejé el archivo .sql con el cual van a poder crear la base de datos para este ejemplo. Continuando entonces con el mismo, vamos a proceder a explicar un poco de lo que es la interfaz PDO. Bueno, recordemos entonces lo que es PDO. PDO traduce objeto de datos de PHP y es una interfaz bastante ligera que vamos a utilizar para el acceso a los datos. Listo, esta interfaz no la vamos a usar totalmente cruda en el ejemplo del día de hoy, sino que vamos a hacer una modificación sobre ella, es decir, vamos a extenderla un poco. Para ello entonces, si ustedes necesitan algo de la documentación, pueden entrar y buscar PDO en la documentación de PHP. Está absolutamente todo lo que requieren para poder comprenderla. Vamos a hacerlo de una manera sencilla y vamos a hacerlo de una manera muy rápida, ¿vale? Una vez implementemos PDO, vamos a trabajar con la parte del cifrado de contraseñas. Por ahora nuestras contraseñas en los usuarios están al desnudo y es un riesgo bastante grande que no queremos correr en nuestras siguientes aplicaciones. Les adelanto un poco, vamos a estar haciendo una implementación de los videos que hice anteriormente con Fonga. Vamos a mezclarlos un poco con estos videos de PHP y vamos a realizar una aplicación multiplataforma que nos permite hacer una lista, una to-do list, utilizando servicios RESTful con PHP, ¿vale? Entonces espero que queden pendientes de esto. Sigamos a la escritura de nuestra librería. Voy a descartar los cambios aquí. La configuración no. Voy a dejar los cambios. Esto está en YouTube. Perfecto. Vamos a la carpeta libs y dentro de la carpeta libs vamos a escribir una nueva librería que va a ser la librería de base de datos y va a reemplazar nuestra antigua MySQL Manager. Así que vamos a escribir database y empezaremos a trabajar la clase. Recuerden que vamos a extender PDO de PHP y recuerden también que deben tener PDO instalado dentro de su servidor para que esto funcione. Dado el caso que no lo tengan, revisen entonces las dependencias de su servidor y habilitenlo. Normalmente viene habilitado, no creo que tengan ningún problema con esto, pero dado el caso en que no, habilitenlo por favor. Vamos a sobreescribir el constructor y el constructor lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a poner el tipo de base de datos que vamos a manejar. Vamos a utilizar también el host
el nombre, el usuario y por último el password dbpass de nuestra base de datos. Vamos a decirle entonces a este señor que haga lo siguiente con estos parámetros. Vamos a hacer la construcción de nuestro objeto de PDO enviándole el tipo de base de datos que vamos a utilizar, concadenándola entonces con el host. Este host va a ser nuestro queridísimo dbhost. Enviamos el dbname también. No se preocupen por estas variables que en este momento estamos escribiendo, van a ser variables globales que vamos a configurar en nuestro archivo config.php. Todavía no las hemos tocado, no son de los videos anteriores. Y por último dbpass. Listo. Con esto habremos sobrescrito ya el método constructor del objeto de PDO. Lo que vamos a hacer aquí a continuación es empezar a agregar nuestros propios métodos para facilitarnos el proceso del CRUD con la base de datos. Empecemos entonces con nuestro primer método público, y ese método público va a ser el select. Vamos a hacer también un método llamado insert. Public function select insert update, y por último nos vamos con delete. Public function delete. Teniendo entonces a esos señores listos, podemos empezar a trabajar. Hagamos esto para que sea más bonito. Perfecto, select, insert, update, delete, todo listo entonces para trabajar. Iniciemos entonces con los parámetros que va a recibir nuestro método select. Va a recibir un SQL y un arreglo de datos. Este arreglo de datos por defecto es un arreglo. Y vamos a determinar que el fetch mode, la manera en la que va a trabajar estos datos, va a ser con un tipo de fetch asociativo. Recuerden que si tienen dudas en cuanto a los fetch modes y demás, pueden consultarlos nuevamente con el manual de PHP, PHP fetch modes. Tenemos cada uno de los modos. El siguiente ejemplo demuestra cómo el PDO statement set fetch mode cambia el modo de obtención predeterminado de un objeto en PDO. Tienen los distintos ejemplos. En el día de hoy vamos a estar utilizando el que al parecer es uno de los más sencillos, el asociativo, y lo vamos a pasar como un parámetro por defecto para que la persona no tenga que estar determinando el fetch mode que va a hacer. No, por defecto, si no determina un fetch mode, vamos a tenerlo de manera asociativa. Entonces iniciemos con lo siguiente. Vamos a recibir la sentencia. Para eso vamos a decir que la sentencia o el statement, la sentencia va a ser igual a la preparación del SQL que me está llegando cada vez que yo vaya a utilizar
mi método. Esto lo que va a hacer es evitarnos dolores de cabeza en cuanto a inyecciones o caracteres que no deban ir dentro de nuestros statements for each. Y es uno de los múltiples métodos que estamos heredando de PDO. Vamos a decirle entonces que por cada uno de los elementos que vengan en el arreglo, as value, vamos a hacer uso de la función bind values. Y lo que le vamos a decir es lo siguiente: es key y value. Vamos a recorrer cada uno de los elementos, y a medida que vamos a recorrer cada uno de los elementos vamos a enlazar los valores que hay entre el índice y ese valor para que más adelante los utilicemos cuando vayamos a ejecutar nuestra consulta. Entonces vamos a hacer uso del método execute, tomamos nuestro statement, lo ejecutamos y por último devolvemos al usuario utilizando el método fetchAll y le pasamos como parámetro el fetch mode que definimos anteriormente. Entonces este señor lo que va a hacer es, va a ejecutar la consulta y va a devolver esta consulta de la manera en la que el usuario le dijo que tenía que hacerlo, o sea, de la manera por ahora, por defecto, asociativa. Entonces repasemos un poco el select. En el select lo que vamos a hacer es mandar nuestra query, mandar nuestro arreglo de datos y decirle: hey amigo, devuélvemelo por favor de manera asociativa. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una query, un select, en este caso le mandaría como pesos SQL, que podría ser perfectamente igual a select all from usuarios, y yo le mando un where, por ejemplo, yo le digo where id es igual a id. Noten algo, estoy mandando id es igual a 2 puntos id, y en este caso lo que estoy haciendo con el 2 puntos id es aprovechar la ventaja de la vinculación de los valores para poder hacer una limpieza, para poder hacer una query muy limpia. De esta manera, si nosotros mandamos dentro del arreglo datos adicionales para esta consulta, deberíamos mandar el id como un parámetro. Así que vamos a hacer que pesos array, ¿sí?, sea un arreglo que contenga un índice llamado id, cuyo índice va a ser igual al pesos id que tengamos anteriormente. Y con estos dos señores podríamos hacer una selección de una manera bastante sencilla utilizando la interfaz PDO. Ahora, ya que tenemos el ejemplo aquí, vamos a tomar este ejemplo, lo voy a escribir un poco más abajo, no sea tan confuso, y empecemos a trabajar entonces con la definición. Tenemos un parámetro SQL. Noten que dice type, el type lo voy a reemplazar por string. Este señor lo que es un string, y este string simplemente, ¿qué es? Es la consulta. El segundo parámetro que tenemos, que es pesos array, efectivamente es un arreglo. ¿Y qué tenemos dentro de pesos array? Son los parámetros para hacer el byte. Y por último tenemos el fetch mode. El fetch mode, ¿qué tipo de variable es? Bueno, fetch mode es una constante. ¿Y esta constante qué determina?
determina fetch mode de PDO. ¿Qué retorna? Ese señor lo que retorna es una mezcla de varios elementos. En este caso, entonces, podemos decir que lo que retorna es un mezclado. Ahora trabajemos un poco en lo que es la inserción. Recordemos que en la inserción lo que necesitamos serían dos parámetros. Los parámetros básicamente son la tabla en donde vamos a insertar y la información que vamos a insertar. Vamos entonces a determinar qué tipos de datos son estos dos. La tabla va a ser un string y la información va a ser un string, pero va a ser un string, van a ser strings dentro de un arreglo asociativo, así que data viene siendo un arreglo asociativo de datos. Arreglo de strings asociativo. Perfecto. Vamos a ordenar esta data que nos está llegando utilizando la función casort, y casort recibe un arreglo. Como notarán en las ayudas que nos da NetBeans, nos da la explicación básica de lo que hace el casort y nos dice también el tipo de retorno que nos entrega. Nos retorna un booleano, verdadero o falso. ¿Vale? Vamos a mandarle entonces el arreglo de datos al casort, y una vez que tenemos ordenado esto, vamos a definir los field names, el nombre de los campos. Para ello vamos a utilizar el método implode y vamos a remover unas comillitas especiales que son bastante molestas. Y bastante difíciles de escribir. Esto, y lo que vamos a hacer es buscar dentro de cada una de las llaves y hacerle un implode. Field values. Ahora vamos a llenar los valores, ¿sí? Y para ello vamos a hacer una concatenación entre los dos puntos y un implode. Mucho más sencillo. Simple va a ser coma dos puntos. ¿De quién va a ser esto? De array keys. De pesos data. Perfecto. Una vez que tenemos los campos de nombre y los campos de valores, entonces podemos preparar nuestro statement. Y vamos a decirle a este statement que va a ser igual a mi método preparar, es prepare, y le voy a mandar el statement a preparar. Lo que vamos a preparar va a ser una inserción, así que sería un insert into pesos table. Recuerden que pesos table nos está entregando el usuario en un inicio. Insert into pesos table, pesos field name, pesos field names, me sale por acá, pesos field names. Perfecto. Y los valores que vamos a introducir van a ser los siguientes: los field values. Los valores van a ser los field values. Recordemos entonces cómo se veía un statement para un insert. Insert dentro de la tabla en estos campos donde los valores son los siguientes valores. Entonces estamos utilizando la tabla, estamos pasándole entre las comillas que utilizamos para las sentencias para base de datos. Vamos a pasarle cada uno de los nombres de los campos
los valores con cada uno de los valores que nos vienen en nuestro arreglo de datos que habíamos descrito anteriormente, que era un arreglo de strings asociativo. Una vez que preparamos este statement, vamos a hacer un for each y vamos a recorrerlo. Vamos a recorrer nuestro arreglo de datos. Hacemos nuestro clásico for each data ASCII value y empezamos a hacer un bind de cada uno de los elementos. Así que le vamos a decir que el statement va a hacer uso nuevamente de nuestro método bind para bind value, y lo que vamos a hacer es pasarle el valor de la key junto con el valor correspondiente a ese índice en esa posición. Por último, vamos a retornar el statement en realidad vamos a retornar el resultado que nos otorgue el método execute de nuestro statement. Este resultado pues va a ser un booleano que nos va a determinar si efectivamente se realizó una inserción o no se realizó una inserción, y dado el caso en el que se presenta un error, ¿por qué no se realizó una inserción? Vamos a ver cuando estemos haciendo un poco más de práctica en esto. Llevamos el primero, select, ya tenemos el insert, vamos a trabajar con el update y con el delete. Bueno, para hacer un update necesitamos tres cosas muy sencillas. Vamos a necesitar, igual que en el insert, una tabla en donde vamos a hacer la actualización, los datos que vamos a actualizar, y algo muy importante es en dónde la vamos a hacer. Nuestra condición where. Definamos entonces estos señores. Podemos decir que la tabla vuelve y juega es un string, y este string es el nombre de la tabla. Los datos vuelven y juegan, son un arreglo, es un arreglo de strings asociativo, y por último un where, que es un string que compone la parte del where dentro de nuestra consulta. Entonces viene siendo el where statement. Vamos a colocarle nuestra condición where de la consulta. Sí, hagámoslo todo en español, todo lo que tenga que ver con los comentarios, claro está. Volvemos a ordenar la información con el método casort que habíamos utilizado arriba. En este caso la información van a ser los datos, nuestro arreglo asociativo de strings, y empezamos a trabajar. Iniciemos con una variable que vamos a utilizar llamada field details. Inicialicémosla como nula y ya les cuento para qué va a ser esta variable. Por cada uno de los datos, for each data ASCII values, por cada uno de estos datos que vamos a estar recibiendo, entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a concadenar field details y su contenido va a ser más igual la llave o el índice igual dos puntos el índice pesos y vamos a agregarle estaba escribiendo mal, dos puntos pesos y vamos a adicionarle una coma a este señor. Ya vamos a ver para qué vamos a usar el field details, pero antes de proseguir necesitamos hacer un rtrim. Rtrim lo que va a hacer es dividir por los white spaces lo que estemos trabajando, en este caso nuestra string, que va a ser el field details que estamos formateando justo arriba. Field details
lo voy a dividir no por los white spaces sino directamente por las comas, y ya no va a ser directamente un string, sino que se me va a convertir en una regla. Ahora empecemos a preparar nuestro statement, y va a ser igual como lo hemos hecho anteriormente a thisPrepare, y escribimos un statement de update como los que estamos acostumbrados a hacer. En este caso vamos a hacer un update stable, y vamos a decirle que lo que va a actualizar va a ser los field details. ¿En dónde? En la condición especificada por nuestro queridísimo usuario. Entonces este señor va a actualizar la tabla y va a setear los datos de cada uno de nuestros field details donde se cumple la condición. Por último vamos a recorrer. Noten que todos tienen como el mismo orden. Vamos a recorrer entonces con un for each los datos que nos enviaron, como las llaves, ASCII value, y vamos a decirle a ese señor lo siguiente: nuestro statement, que va a ser un bind value, y el valor que le vamos a pasar va a ser 2 puntos pesos key, y le vamos a hacer un bind con ¿quién? Con pesos value. Perfecto. Y por último vamos a retornar lo que sea que execute nos retorne al ejecutar esta consulta. Tendremos entonces un select, un insert y un update. Vamos a terminar con un delete. Para el delete es mucho más sencillo, es decir, en realidad es la más sencilla de todas. Para el delete, que vamos a utilizar como parámetros la tabla en donde vamos a borrar los datos, la condición, o sea, vamos a borrar los datos donde, y vamos a pasar algo llamado el limit while. Eso es para evitar saboteos, básicamente. Vamos a cerrar nuestro statement de tal manera que cuando se pase un word no pueda hacer un word malicioso que nos vaya a dañar toda la integridad de nuestros datos. Vamos a hacer directamente al return y vamos a ejecutar exec. Vamos a ejecutar nuestro statement, borrar de la tabla donde la condición que ya hemos recibido, y limitado por el límite que hemos establecido nosotros. Con esto entonces terminaríamos nuestra interfaz. Se nos ha olvidado definir los tipos. La tabla, voy a copiar esta parte de acá arriba, el parámetro tabla, que viene siendo lo mismo, el parámetro where, que viene siendo exactamente lo mismo, el parámetro limit, que es un string y es el límite, y por último el retorno, que va a ser mixed. En realidad el retorno va a ser un booleano o un error. Podemos decirle entonces que va a ser mixed. Guardamos nuestro archivo y tendríamos ya database configurado y listo para empezar a trabajarlo. Así que en lugar de trabajar en nuestros modelos como SQL Manager, vamos a empezar a trabajar con database. Para eso tenemos que editar nuestra construcción de los modelos como lo estemos cargando. Estamos diciendo que los modelos, a ver, ¿dónde están los modelos? Controladores, modelos, libs, modelo. Que los modelos van a ser igual a un new MySQL Manager. Esto lo vamos a comentar, ya no vamos a trabajar como SQL Manager, sino que vamos a migrar directamente a PDO. Le vamos a decir que nuestro atributo database va a ser igual a un new database, que va a recibir como parámetros, para que vamos a cancelarlo aquí, que va a recibir como parámetros database
los parámetros de database: el dbType, dbHost, dbName, dbUser y dbPath. Voy a copiarlos tal cual y voy a pegarlos, y vamos a hacer la configuración de estos mismos dentro de nuestro archivo de configuración de PHP. Tenemos que empezar a definirlos. Tenemos dbHost, tenemos dbUser, dbPath y dbName. ¿Qué nos puede estar faltando? Solamente nos falta el dbType. Para esto, entonces, voy a crear una nueva variable global. Voy a definir que dbType va a ser igual a MySQL. Y con esto estoy determinándole a mi interfaz que vamos a comunicarnos directamente con MySQL y que por favor lo haga a través de PO. Ya tenemos database listo, tenemos los modelos actualizados. Empecemos a trabajar entonces con los modelos que ya tenemos creados. En los videos tutoriales anteriores habíamos creado un modelo para el usuario que hacía una función, un método signUp y signIn, en donde hacíamos un insert y un select. Vamos a reemplazar estos insert y select por los nuevos utilizados con nuestra interfaz. Así que vamos a decirle a este señor que retorne el resultado de la ejecución de this dbInsert, y él lo va a insertar de la siguiente manera. Anteriormente con MySQL Manager usábamos en la tabla de usuarios y vamos a insertar la data. Vamos a revisar database. Database lo hace de la siguiente manera: la tabla y la data que vamos a insertar. Así que migramos tal cual, perfecto, sin ninguna especie de cambio traumático, directamente de MySQL a PDO. Ahora vamos a hacer lo mismo con el select. En el caso del select ya viene, vamos a variar un poquitico, vamos a ver si variamos un poquitico. db select fields usuarios where. Busquemos en database, el select se hace con el SQL y el arreglo, así que sí está variando. Por ende necesitaríamos recibir algo llamado database, SQL y array. Vamos a hacerlo con SQL y la data. Voy a cambiar también acá arriba por SQL, data. Entonces vamos a buscar desde dónde estamos ejecutando esta función signIn de nuestro modelo del usuario, que debería estar, si respetamos nuestro patrón, en el controlador del usuario. El controlador del usuario hace un signIn y hace this model signIn y está mandando todos los parámetros anteriores para la ejecución mediante MySQL Manager. En este caso va a ser mucho más fácil. No vamos a utilizar todos estos datos, vamos a utilizar solamente este señor de aquí de la siguiente manera. Primero va el statement, entonces vamos a mandarle select all from donde usuarios. Revisemos que nuestra base de datos se llame usuarios. La base de datos de nuestra tabla se llama usuarios, la tabla se llama usuarios, de all from usuarios, where, y where dónde, where username sea igual, y vamos a decirle a username. Y aquí es donde vamos a hacer la magia con nuestro arreglo de datos que vamos a enviar. Vamos a crear un nuevo arreglo, y ese arreglo va a tener una llave o un índice llamado username, y ese índice llamado username va a ser igual a nuestro valor en post de username. Estoy teniendo un error. Arreglo username va a ser igual a pesos post username. Esperen un segundo, reviso este statement. Estoy teniendo un error allí sencillo. Esto es cuando estoy utilizando un select
datos. El arreglo vamos a pasarle user name, que va a ser igual arreglo username, que va a ser igual a pesos post de este señor. Pesos post username. Revisamos el error desde aquí. Tenemos un error en donde está select all from usuarios where username igual a username. Empecemos con algo. Uy, qué pena, muchachos. Estoy utilizando la query desde por acá y yo no debería estar usando la query desde por acá. Porque dejemos esto un momentico aquí y volvemos al modelo. Se supone que el SQL lo tengo que definir en mi capa de datos para evitar que le hagan modificaciones y que al final yo me tenga que poner a pensar en que voy a trabajar. Le voy a decir, mira, cada vez que vamos a hacer un sign in, él haga un select y select quién, select de todos los usuarios porque este señor luego lo que va a hacer es reemplazar select todos los usuarios donde el nombre de usuario sea igual a ese nombre de usuario y le envío una información o una data. Estoy creando esos array, ese era mi error. Lo que voy a hacer es enviarle entonces solamente el arreglo para que voy a hacer el select. Exacto, para limitar entonces el manejo de datos y hacer lo correspondiente a la capa de datos y no a la capa lógica. En la capa lógica no debemos hacer el manejo de datos, recordemos eso. Entonces quedaría de la siguiente manera el reemplazo. Vamos a mandar como llave username y le vamos a pasar como valor username, y lo que él tendría que hacer es evaluar la respuesta que se está generando y hacer el inicio de sesión si este es correcto. Revisemos entonces en los navegadores. Tengo un usuario llamado Pepito, tengo uno llamado pavos@gmail.com. vamos a hacerlo, a ver, pavos, y le voy a pasar el password que es 1234. Le doy a entrar y efectivamente todo funciona como lo teníamos anteriormente. Bueno, hasta ahora llevamos la implementación de PDO sin hacer nada nuevo, solamente estamos migrando nuestro proyecto a PDO. Hemos escrito nuestra interfaz haciendo la extensión del mismo y hemos modificado un detallito en la parte de la configuración de nuestro proyecto agregando una variable global adicional, ¿vale? Por ahora vamos a dejar este video en esta parte. Vamos a continuar entonces con la parte de creación de usuarios. Al momento de crear el usuario, que esta clave no quede desnuda dentro de la base de datos. Vamos a utilizar un poco más de la interfaz que acabamos de crear y vamos a hacer que esta aplicación de ejemplo tenga mucho más carne de la que tiene hasta el momento. Recuerden que el repositorio estará en la descripción de este video en el momento en que el video suba, y si tienen cualquier clase de duda, por favor pregúntenla.